Cuarta parte de Enamorada de mi alumna. Capítulo 31. La fiesta de cumpleaños. El timbre sonó una sola vez. Sarocha se quedó inmóvil frente a la puerta, con el regalo entre las manos sudorosas y el estómago apretado como un puño. No era su primera vez en esa casa, pero sí la primera vez en años que la cruzaría sabiendo que no lo hacía como una amiga más, ni siquiera como una invitada casual, sino como alguien cargando un secreto que le palpitaba bajo la piel como una flor venenosa, un deseo aún sin forma, pero innegable. La puerta se abrió con un golpe de luz tibia y el sonido húmedo de la música interior. Mon apareció con una sonrisa amplia, el cabello recogido con un descuido encantador, su energía desbordando familiaridad. Sarocha exclamó: «¡Qué alegría verte! No sabes cuánto significa que estés aquí». La abrazó con fuerza, y Sarocha respondió con torpeza, cuidando no dejar caer la pequeña caja de regalo envuelta en papel mate y atada con un lazo plateado. El lazo se había deshecho 2 veces en el trayecto, como si también él temblara. «Gracias por invitarme, es un honor, por favor». Rebeca estaba deseando que vinieras, le guiñó un ojo con picardía. «Aunque no lo admita, tú sabes cómo es». «Lo sabía». Sarocha no respondió. Se limitó a seguirla hacia el interior, tragando saliva, consciente de cómo su cuerpo parecía no pertenecerle por completo esa noche. La casa bullía con sonidos de vasos, conversaciones alegres, música suave, risas jóvenes que rebotaban en las paredes. En el salón había un grupo de amigos de Rebeca, algunos excompañeros del colegio, otros universitarios. Sarocha saludó con educación, manteniendo el gesto sereno, aunque por dentro se sintiera como una extranjera que ha olvidado su idioma. No era la edad lo que la hacía sentirse fuera de lugar, ni el rol. Era ese otro fuego, lo que ardía bajo su vestido, el deseo, el vértigo. «Rebeca aún no baja», le dijo Mon, entregándole una copa. «Siempre hace eso. Le gusta la entrada dramática. Ya sabes cómo son los adolescentes». Sarocha asintió. Su copa tembló ligeramente en su mano. Y entonces, ocurrió. Primero, los pasos en la escalera, lentos, marcados, como si alguien estuviera ensayando el descenso. Y luego ella, vestida de negro, sencillo, pero ceñido al cuerpo como una segunda piel que no ocultaba, sino sugería, el cabello suelto, cayendo como seda oscura sobre los hombros. La luz cálida del candelabro trazaba líneas doradas en su piel, los labios apenas pintados, pero los ojos eran una tormenta detenida, un incendio contenido. Rebeca no bajó rápido. Cada peldaño parecía deliberado, como si la casa misma hubiera decidido detener el tiempo para ese instante. Y cuando su mirada bajó hasta encontrar a Sarocha entre la multitud, no la apartó, ni por un segundo. No hubo sonrisas a todos, solo una, pequeña, lateral, apenas un gesto, pero dirigida, pura dirección. Sarocha sintió el vértigo agudo en el estómago, la punzada exacta, el cuerpo reconociendo algo que la mente aún no quería nombrar. «Vaya», dijo Mon, sin sospechar nada. «Cuando se arregla, es imposible no mirarla, ¿eh?» Sarocha no pudo hablar, asintió con una breve inclinación de cabeza. El pecho le dolía. Durante la primera hora, apenas cruzaron palabras. Rebeca se movía con soltura entre los invitados, como si flotara por la casa. Saludaba, reía, tomaba sorbos lentos de vino. Pero cada tanto, cada vez que Sarocha creía estar recuperando el control, sus ojos volvían a encontrarla desde el otro extremo del salón. Y en esas miradas había algo que no pertenecía al presente, algo anterior al lenguaje, un eco primitivo, un juego, un pacto, una confesión aún no dicha, pero ya sabida. Sarocha intentó conversar con una chica del grupo. Intentó parecer distraída, interesada, normal, pero sentía la piel alerta, como si cada poro respondiera a esa presencia al fondo de la habitación. Y cuando Rebeca pasó junto a ella, tan cerca que su perfume la envolvió como una niebla tibia, murmuró, apenas audible: «Pensé que no vendrías. Y sin embargo, aquí estoy», respondió Sarocha. «Sí», musitó Rebeca, «aquí, donde todo puede pasar». Fue un susurro, una semilla sembrada al oído, pero en Sarocha se sintió como un roce invisible que le erizó la piel, como si el cuerpo supiera algo antes que la mente. Más tarde, cuando la noche ya se había asentado, cuando los padres conversaban en la cocina y los más jóvenes bailaban bajo las luces tenues del salón, Rebeca desapareció. Sarocha no supo por qué comenzó a buscarla. Solo lo hizo, como quien sigue un rastro invisible. Y entonces vio la rendija, una puerta entreabierta en el pasillo. Apenas una línea de oscuridad rota por una luz cálida, una invitación silenciosa. Se acercó.
Rebeca. No hubo respuesta. Empujó la puerta con los dedos. Adentro, una habitación en penumbra. La lámpara de escritorio encendida lanzaba sombras largas sobre la pared. Sobre la cama, una caja envuelta con la misma pulcritud que su regalo. Encima, una tarjeta. Para cuando lo sepas. Sarocha no la abrió. No esa noche. No preguntó nada. No buscó explicaciones. Cerró la puerta con suavidad, como si hacerlo más fuerte pudiera romper algo que apenas empezaba a existir. Regresó al salón, con el corazón acelerado y una sonrisa que era pura máscara. Pero ya no era la misma noche. Algo había cambiado. Ya no estaban jugando. Luego, Mon volvió a abrazarla. Gracias por venir, de verdad. Eres parte de la familia, lo sabes, ¿no? Sarocha sintió el cuchillo invisible. Parte de la familia. Y Rebeca, añadió Mon, bajando la voz, creo que te admira más de lo que admite. Le haces bien. Creo que quiere ser como tú. Sarocha tragó saliva. Le dolía la mandíbula de contener las palabras. No estoy segura de eso. No lo dudes. Eres una gran influencia. Cuando salió al patio, la noche la golpeó en el rostro como un balde de agua helada. Se quedó quieta, respirando con dificultad. La caja seguía intacta en su mente. La tarjeta, la rendija de la puerta, la mirada desde la escalera. Todo seguía allí, ardiendo, como si cada momento se hubiera tatuado en su piel. Sabía que había cruzado un umbral, que ya estaba dentro de una historia que no podía desandar. Y lo peor es que no quería regresar, no esta vez. Capítulo 32, risas con vino. La música flotaba dentro de la casa, apagada por la distancia y las paredes. En el jardín trasero, la noche se abría en calma. Algunas guirnaldas de luz colgaban entre los árboles, proyectando destellos cálidos sobre la hierba húmeda. Sarocha se apoyó contra el borde de piedra del cantero, los dedos aún tibios por la copa de vino que no había terminado. Necesitaba aire. Pensó en marcharse en silencio, irse antes de que algo más ocurriera, pero ya no sabía si quería evitarlo o invocarlo. Entonces la escuchó. «¿Puedo sentarme?» Rebeca apareció entre los árboles como una aparición pausada, con otra copa en la mano. No llevaba el vestido negro, se había puesto una camisa blanca, algo suelta, remangada hasta los codos, y jeans oscuros, pero en la sencillez había algo más provocador que en cualquier ropa de fiesta. Sarocha asintió sin decir nada. Rebeca se sentó a su lado, las rodillas apenas rozándose. Bebió un sorbo y dejó escapar una risa suave. Es curioso, hay un montón de gente adentro, pero tenía la impresión de que estabas aquí, como si supiera dónde encontrarte. No sabía que me buscabas. No sabía que tú vendrías. Sarocha sintió un escalofrío que no tenía que ver con el clima. Fue un impulso, o una rendición, dijo Rebeca, casi en broma, pero algo en su voz no lo era. Hubo un silencio, de esos que se llenan más que cualquier conversación. ¿Te gustó la fiesta?, preguntó Sarocha al fin. Solo para llenar el aire. No quiero hablar de la fiesta. Se miraron. La copa tembló levemente en las manos de Sarocha. Rebeca, esto no está bien. ¿Qué cosa?, susurró ella, bajando los ojos con falsa inocencia. ¿Hablar contigo? Brindar, mirarte. Tú sabes a lo que me refiero. Sé muchas cosas, pero a veces prefiero fingir que no sonrío. Así puedo decirlas sin que duelan. Una brisa movió suavemente el cabello de Rebeca, y la camisa se pegó a su clavícula. Sarocha desvió la vista hacia las luces, intentando concentrarse en otra cosa, cualquier cosa, pero Rebeca se acercó medio centímetro más. ¿Te incomodo?, no dijo Sarocha demasiado rápido. Entonces no deberías jugar así. Rebeca dejó la copa en el suelo, con cuidado. ¿Y si no estoy jugando? El mundo pareció detenerse. Las luces temblaron, y los segundos se alargaron entre ellas, como hilos invisibles. Rebeca, dime que me vaya, dijo la joven, con voz firme. Si me lo dices, me levanto, me meto a la casa. Vuelvo a ser la hija de Mon, la alumna correcta, la que no deja notas, la que no se escapa, la que no sueña contigo. Sarocha cerró los ojos, la garganta le ardía. No puedo. Rebeca la miró, sin sonrisa, sin máscara. Entonces, no me pidas que me quede lejos. Por un momento, fue como si el aire se volviera más denso. Las miradas, las respiraciones, el leve roce de los brazos, todo pesaba más. Sarocha sintió el deseo como una cuerda tensa, como un vértigo dulce y peligroso. No entiendo qué ves en mí, murmuró. Lo que nadie más ve, respondió Rebeca, con la voz baja pero segura. Lo que escondes cuando das clases, lo que callas cuando hablas de libros, lo que pasa por tus ojos cuando me nombras sin decir mi nombre. Sarocha intentó apartarse,
pero sus pies no respondían. Esto no puede continuar. Pero ya empezó. Otra vez ese silencio lleno de todo. Finalmente, Rebeca se levantó, recogió la copa vacía, se inclinó apenas, y murmuró junto a su oído: «No tengas miedo de lo que ya es tuyo», y se alejó entre las sombras del jardín, como si no hubiera dicho nada, como si no hubiera dejado ardiendo en su oído una palabra que Sarocha repetiría, despierta, noche tras noche, tuyo. Capítulo 33. Una confesión ambigua. La semana siguiente transcurrió como si cada día agregara una capa más de silencio entre ellas. No era un silencio hostil, tampoco uno indiferente, era un silencio denso, casi táctil, hecho de palabras no dichas, y de miradas esquivadas con precisión. Sarocha evitó buscarla con la mirada durante las clases, mantuvo sus gestos bajo control, leía los ensayos sin detenerse en los detalles que antes solían detenerla. La caligrafía inclinada, las frases subrayadas con rabia o delicadeza, las notas al margen que dejaban entrever algo más que pensamiento académico. Mantenía la voz firme, neutra, profesoral, sin inflexiones, pero sabía que Rebeca estaba ahí, no porque la mirara, no porque dijera nada, la sentía. Antes de verla, antes de entrar al aula, ya podía percibir su presencia como se percibe un cambio de clima. Era algo sutil y brutal al mismo tiempo, una energía viva, contenida, peligrosamente íntima. Y sin embargo, todo seguía en la superficie, hasta que, una tarde sin lluvia, sin viento, sin pasos en el pasillo, Rebeca apareció en el umbral de su oficina. El marco de la puerta la contenía como si el espacio físico fuera lo único que aún podía sostener la tensión. «Tienes un minuto». La voz era suave, pero firme, no suplicante, no dubitativa. Sarocha asintió sin levantar la vista. Ordenaba unos papeles que no tenían ninguna urgencia, solo la función de ocupar sus manos. Fingía indiferencia, pero sentía el calor subiendo por la nuca. Rebeca cerró la puerta con un gesto que parecía medido. Caminó hacia el escritorio. No se sentó. Dejó la mochila caer a un lado. Se quedó de pie, observándola con esa mirada suya, mezcla de calma contenida y vértigo. «No es por clases esta vez», dijo. Entonces, Rebeca entrelazó sus dedos, inspiró, exhaló, como si cada movimiento fuera parte de una danza invisible. «He estado pensando mucho», comenzó, «en por qué me acerco a ti, en qué es lo que busco realmente cuando lo hago». Sarocha dejó de mover los papeles. Su espalda se tensó, sus hombros se alzaron apenas. El aire de la habitación cambió de densidad. Ya no era aire, era expectativa. «Y no es solo atracción», siguió Rebeca, aunque no quiera negarla, es algo más hondo, más antiguo, algo que me empuja hacia ti desde antes de saber quién eras. Rebeca, déjame decirlo, no voy a cruzar ningún límite, solo necesito que me escuches». La voz no tenía arrogancia, solo una necesidad vulnerable, desnuda. Sarocha la miró, en sus ojos no había ironía ni provocación, había una sinceridad desarmada, peligrosa por lo honesta, casi infantil, casi brutal. «Siempre he querido amar a alguien que…». Rebeca bajó la mirada un segundo, buscando palabras que no parecieran cliché, que supiera más, que entendiera los silencios, los miedos, que no se riera si digo que a veces siento que no pertenezco al mundo, que no me haga sentir ridícula si me rompo sin razón. «Alguien como tú». La frase cayó como una piedra al fondo de un estanque que Sarocha había intentado mantener quieto durante semanas. Sintió un latido sordo en las sienes. Se aferró al borde del escritorio. «No deberías decir eso», murmuró. «¿Por qué no?» «Porque es peligroso, porque no sabes lo que estás diciendo». «¿Por qué?» «Porque soy la hija de tu amiga». Esa palabra, esa frase, ese filo. La mirada de Sarocha titubeó. Un segundo, una grieta. Rebeca lo notó, pero no avanzó. No la empujó. «No estoy pidiendo nada», agregó, más baja. «No quiero ponerte en una situación imposible. Solo quería dejar de cargarlo sola, porque sé que tú también lo sientes, aunque no lo quieras, aunque te aterre». Sarocha desvió la vista. El cuerpo entero parecía contener una pulsión, un temblor interior. La habitación se achicaba, como si la arquitectura ya no pudiera sostener el peso de lo no dicho. No había escapatoria, no desde la primera vez que la escuchó hablar con esa pasión feroz por los números y las letras, no desde el primer sueño en que Rebeca aparecía, sin permiso, sin lógica, no desde que empezó a temer que el deseo no era unilateral. «Rebeca, eres muy joven. Cumplí 18 hace 3 días. No es solo eso». «Entonces, ¿qué es?». Sarocha no respondió, porque cualquier palabra sería una confesión, un punto de no retorno, y aún no sabía si tenía la fuerza para cruzarlo. Rebeca se acercó un paso, solo uno,
lo suficiente para que su sombra rozara la de Sarocha, pero sin llegar al contacto. Esa distancia medida era más peligrosa que un roce. No tengas miedo de lo que ya es, dijo. Apenas un susurro. No tienes que hacer nada. Solo, deja de huir. No esperó respuesta. No buscó dramatismo. Se giró y salió. Cerró la puerta con una lentitud que dolía más que un portazo. Dejó atrás un perfume leve, como de jardín después de la lluvia, y un eco en la mente de Sarocha, una frase que seguiría repitiéndose, incluso en sus sueños, y una mujer adulta, temblando sola, detrás de un escritorio lleno de excusas que ya no alcanzaban para protegerla. Capítulo 34. Cruzar la línea. Fue un viernes silencioso, de cielos grises y ventanas empañadas por el cambio de clima. El campus se sentía suspendido en un tiempo ajeno. Los pasillos estaban casi vacíos, como si el lugar supiera que algo estaba a punto de romperse. Las voces, si las había, eran susurros entre libros, ecos que no querían perturbar lo inevitable. Sarocha había permanecido en su oficina más de lo habitual, fingiendo revisar ensayos, pero en realidad solo se aferraba a la rutina como un náufrago a una tabla. Tenía las mismas hojas sobre el escritorio desde hacía horas, frases subrayadas que ya no le decían nada, caligrafías conocidas que le dolían en los ojos. El poema que Rebeca había citado volvía a ella como una oración profana. Lo que arde no siempre destruye. Había escrito eso antes de marcharse aquella tarde, días atrás. Desde entonces, cada cosa parecía recubierta de un brillo extraño. La taza de café, la lámpara del escritorio, incluso su propio reflejo en el cristal. Todo parecía testigo de algo que aún no ocurría del todo, pero que ya no podía deshacerse. Cuando escuchó los pasos acercándose, no se sorprendió, los reconocía. Eran distintos de los de otros estudiantes, más lentos, más seguros. No caminaban, llegaban, como si supieran que estaban destinados a detenerse en su puerta. Golpes suaves, 3, con ritmo. ¿Puedo pasar? La voz tenía una delicadeza que la atravesó. No necesitaba responder. Rebeca ya abría la puerta con la misma naturalidad con la que entraba en sus pensamientos. Vestía de negro, un abrigo largo, el cabello recogido de forma descuidada. Había algo en su figura que desafiaba cualquier categoría. No era una niña, no era aún del todo una mujer, o tal vez ya lo era, pero no en el sentido convencional. Era una presencia, algo que desarmaba. Tengo una duda sobre la evaluación, dijo, casi como una broma, pero también tenía ganas de verte. Sarocha la miró sin responder. Ya no podía fingir que esa voz no la afectaba. Había algo en el tono de Rebeca, algo apenas rasgado, que lograba tocar justo donde ella creía tener un control férreo. Estoy cerrando por hoy, dijo al fin, levantándose. Podemos revisar eso el lunes, si te parece. ¿Te incomoda que esté aquí? No es eso. Entonces, es que cada minuto que pasamos a solas hace más difícil todo. Rebeca no dijo nada. Caminó hacia el escritorio con una calma que no era indiferencia. Dejó su bolso en el suelo, con un gesto casi infantil. Luego se detuvo frente a ella, sin invadir, sin presionar. Sarocha seguía junto a la silla, de pie, como si cualquier cambio de posición la hiciera vulnerable. Solo quiero hablar contigo, dijo Rebeca. Escucharte un poco. No voy a hacer nada que no quieras. Sarocha cerró los ojos un instante, como si buscara una línea interna que la mantuviera firme, pero cuando los abrió, Rebeca ya estaba más cerca, no demasiado, solo lo suficiente para que el aire entre ellas cambiara. ¿Por qué huyes de algo que ya está dentro? La pregunta no tenía forma de amenaza, era un susurro honesto, una puerta entreabierta. Sarocha no supo responder, y en ese espacio de incertidumbre, Rebeca hizo lo que hasta ese momento había evitado, tomó su mano. No fue un gesto brusco, fue un roce al principio, como si sus dedos buscaran apenas descansar sobre los suyos. Luego, una presión leve, envolvente. El tipo de contacto que no se impone, pero tampoco se retira. El tipo de caricia que nace del deseo, pero también del cuidado. Sarocha se quedó quieta. Su mano, atrapada por la de Rebeca, no respondía, pero tampoco se resistía. Y en ese breve silencio, ocurrió algo más profundo que cualquier beso. La piel reconoció lo que la mente negaba. Sintió el calor, sintió el temblor que no era solo suyo, sintió el abismo. Recordó, sin querer, las noches en las que despertaba con el nombre de Rebeca en la garganta, las veces que evitó tocar su caligrafía al revisar sus trabajos, la manera en que había aprendido a no mirarla demasiado. Todo eso volvía ahora, todo eso era esa mano, esa presencia. Y entonces, suavemente,
con una lentitud casi dolorosa, retiró la mano, no con enojo, no con rechazo, solo con una culpa tan arraigada, que parecía más antigua que el propio deseo, como si el castigo fuera anterior al hecho. No podemos hacer esto, susurró. Pero ya lo hicimos, respondió Rebeca, sin acusarla, sin forzarla. El cuerpo lo sabe, ya no hay vuelta atrás. Sarocha apartó la mirada, apretó los labios, quiso decir algo que pusiera fin a todo, algo contundente, definitivo, racional, pero no encontró ninguna palabra. El silencio pesaba como un sudario. Rebeca se acercó un paso más, solo para dejar algo sobre el escritorio. Una hoja doblada, con una línea escrita en tinta azul. Lo que arde no siempre destruye, a veces transforma. La dejó allí, entre los papeles que ya no importaban. Luego recogió su bolso con calma. No había rabia, ni tristeza, solo una serenidad que dolía más que cualquier reproche. Cuando se marchó, no cerró la puerta del todo, y Sarocha se quedó en la oficina, con la mano aún vibrando, como si el calor de aquella caricia no se borrara nunca, como si la línea ya hubiera sido cruzada sin vuelta atrás, como si, en lugar de separarse, algo se hubiera sellado. Cerró los ojos, no para huir, sino para admitirlo. Ya no era cuestión de sí, solo de cuándo, y de cuánto resistiría antes de rendirse del todo. Capítulo 35. Culpa en la madrugada. La ciudad ya dormía cuando Sarocha abrió la puerta de su departamento. La cerró tras de sí con una lentitud casi ritual, como si temiera que el sonido del cerrojo rompiera el frágil equilibrio que aún sostenía su mundo. Todo estaba en silencio, ni una voz ni un coche, solo el leve zumbido eléctrico del refrigerador y el peso intangible de lo que había hecho. Se quitó el abrigo como si le quemara la piel, lo dejó caer al suelo sin mirar atrás. Era raro verla así, descompuesta, imprecisa, vulnerada. La casa, normalmente ordenada, minimalista, casi obsesiva en su limpieza, se volvió una extensión de su interior revuelto. La lámpara del pasillo titiló brevemente antes de apagarse. Caminó descalza hasta el baño, dejando tras de sí una estela invisible de pensamiento y culpa. Encendió la luz del espejo y se enfrentó a su propio reflejo. El rostro pálido, los ojos enrojecidos no por el vino, ni por el cansancio, sino por algo más antiguo, más denso, más feroz, como una memoria corporal que no sabía explicar. Se mojó la cara con agua fría, varias veces, como quien intenta despertar de un sueño peligroso, pero no se borraba. El recuerdo del tacto seguía ahí, intacto, más real que cualquier otro pensamiento. El calor de los dedos de Rebeca, la dulzura que no pedía permiso, la carga del silencio entre ambas. Todo eso se quedaba pegado a su piel como una segunda sombra. Se apoyó sobre el lavabo, con los brazos temblorosos. El vapor empañó el espejo. Su respiración era irregular, desordenada, como si su cuerpo aún estuviera dentro de aquel despacho, en ese instante en que una línea se cruzó sin palabras. «¿Qué hiciste?», murmuró en voz baja, sin esperar respuesta. «¿Qué demonios hiciste?». No fue un beso, no fue sexo, no fue nada concreto, y sin embargo, fue todo. Fue la caída, el desliz invisible, la grieta que ya no se podía sellar. Sintió náuseas, caminó a tientas hasta el sofá, y se dejó caer, exhausta, como si el cuerpo ya no quisiera sostenerla. Su piel erizada, la boca seca, las manos entumecidas, un dolor punzante, entre el estómago y el pecho, vibraba como una alarma interna que no sabía cómo silenciar. No podía dejar de pensar en ella, en Rebeca, en su mirada, en cómo la había tocado sin pedir nada, sin exigir, sin invadir, en cómo había dicho, el cuerpo lo sabe, y lo sabía desde hacía tanto, desde mucho antes de que lo admitiera, desde la primera vez que la escuchó leer un artículo en clase, y algo en su voz la hizo olvidar en qué mundo estaba. Pero ese saber no lo justificaba, no lo volvía menos incorrecto. Cerró los ojos y se cubrió la cara con las manos. Primero una lágrima, luego otra, luego un llanto roto, primitivo, como si toda la represión, toda la rigidez, toda la armadura moral se deshiciera en ese sofá de cuero entre almohadas frías que no sabían consolar. Lloró sin nombre, sin forma. Lloró desde un lugar que llevaba años clausurado. Pensó en Mon. Pensó en esa niña que alguna vez llevó de la mano, en los veranos compartidos, en los cumpleaños, en las pequeñas historias que ahora parecían pertenecer a otra vida, y pensó que ahora deseaba a su hija, a la hija de su mejor amiga. Era asqueroso, imperdonable, y sin embargo, su cuerpo no lo repudiaba. No sentía asco, sentía otra cosa, algo más peligroso, más verdadero.
Se llevó una mano al pecho. El corazón seguía latiendo con una fuerza anormal, como si quisiera escapar del cuerpo, como si quisiera correr hacia lo que no debía. No sabía si odiarse más por haber sentido deseo, o por haberlo sentido así, limpio, cálido, como si su piel no supiera de moral ni estructuras, como si solo recordara el hambre antigua del alma por tocar algo verdadero, por pertenecer, aunque fuera un segundo, a algo sincero. Buscó en el cajón del escritorio. Encontró un cigarro viejo, arrugado, de esos que había jurado no volver a fumar. Lo encendió sin pensarlo. Necesitaba que algo ardiera por fuera para calmar el incendio interno. Abrió una ventana. El aire de la madrugada era espeso, casi sólido, y helado como su culpa. Se repitió que no volvería a verla en privado, que pondría límites, que actuaría como adulta, que recordaría su rol, su responsabilidad, la línea que no debía haberse cruzado jamás. Pero mientras lo pensaba, ya sabía que era mentira, porque en el fondo, en el rincón más oscuro e inconfesable de su conciencia, deseaba volver a sentir esa mano, esa calidez, ese momento detenido en el que no existía el mundo, solo el reconocimiento de algo que había estado latente desde siempre. Y eso, ese deseo constante, persistente, limpio, era lo que más la destrozaba. Volvió al baño, se desvistió lentamente, se metió en la ducha y abrió el grifo de agua helada. Buscaba castigo, purificación, algo que no sirviera solo para limpiar la piel, sino para arrancar el impulso, el fuego, la traza de lo que aún la hacía temblar. El agua le caía en la nuca como una penitencia. Cerró los ojos, pero ahí estaban otra vez, los labios de Rebeca, temblando sin haber besado. Sus dedos, su voz, su edad, todo era una contradicción viva, encarnada, una paradoja que no sabía cómo desarmar. Y ella, Sarocha, ya no estaba segura de ser quien había sido, ni de querer volver a serlo. Salió de la ducha con los pies helados, se envolvió en una toalla, caminó de regreso al pasillo, se miró al espejo una vez más. Esta vez no lloró, pero tampoco se sostuvo del todo, y lo que vio no fue culpa, fue miedo, miedo de lo que podía hacer, y, más aún, de lo que en el fondo deseaba hacer. Capítulo 36. Rebeca en la oficina. El reloj marcaba las 5:10 cuando Sarocha cerró el archivo del computador. La luz del atardecer comenzaba a teñir de ámbar los bordes de su escritorio, proyectando sombras largas sobre las carpetas y los libros apilados con un orden que ya no era real, sino un intento por aferrarse a algo que no se moviera. Afuera, las hojas de los árboles oscilaban con lentitud, como si también supieran que algo había cambiado. El silencio en su oficina era cómodo, demasiado cómodo, esa clase de silencio que solo puede sentirse en los lugares donde uno ha aprendido a esconderse de sí mismo. Era su trinchera, los estantes llenos de teoría, las notas manuscritas, el olor a café seco, las persianas apenas entreabiertas dejando entrar líneas de sol que dividían el aire en geometrías falsas. Todo en ese lugar parecía decirle que aún tenía control, que aún era la misma, pero su respiración desmentía todo. No había vuelto a verla desde aquel día. Correos escuetos, frases neutras, respuestas que podrían haber sido escritas por un asistente. Ninguna mirada directa en clases, ninguna mención, ninguna grieta visible, pero por dentro, algo se resquebrajaba con lentitud, hasta que un golpe leve, casi tímido, interrumpió el silencio. «Profesora», era su voz. Sarocha la reconoció de inmediato, no porque fuera única, sino porque desde hacía días se había convertido en un eco constante en su mente. Esa voz le perforaba el estómago, le activaba el pulso, le traía de vuelta sensaciones que intentaba enterrar. «Pasa», dijo, sin volverse, con un tono que buscaba parecer neutral. No lo logró. La puerta se abrió con una suavidad extraña, como si hasta el aire supiera que no debía entrar. Rebeca entró con pasos firmes, silenciosos. Llevaba una carpeta bajo el brazo y una camisa blanca arremangada, que contrastaba con su piel morena como la página antes de una confesión. Sarocha no quería mirarla, pero la sintió. Cada partícula de su presencia se expandía por la oficina, colonizando el espacio con una calma peligrosa. «Te dejo el trabajo», dijo Rebeca, depositando la carpeta sobre el escritorio. No lo dijo como una estudiante, lo dijo como alguien que estaba entregando algo más que un deber académico, como quien ofrece una carta sellada con intención. Sarocha alzó la mirada. Fue un segundo en el que el mundo se contuvo, y en ese cruce de ojos hubo un lenguaje que no estaba escrito en ningún libro,
No era ternura, no era desafío, era el reconocimiento silencioso de una atracción que había dejado de ser hipótesis. Era una grieta abierta, una cuerda tensada, un umbral. Gracias, susurró Sarocha, apartando la mirada, pero el temblor en su voz la traicionó. Extendió la mano hacia la carpeta, y ahí, de nuevo, el cuerpo. Los dedos de Rebeca no se retiraron lo suficientemente rápido. El roce fue mínimo, pero bastó. Fue como si el mundo entero se comprimiera en ese contacto. El aire, la luz, el tiempo. Un estremecimiento la recorrió sin permiso, desde los dedos hasta el pecho, como una corriente, como una confesión muda. Trató de disimularlo, pero Rebeca lo notó, lo supo, y no se fue. ¿Estás bien?, preguntó la joven, con una voz suave, tan suave que parecía hablada para no romperla. Sarocha levantó la cabeza, obligándose a sostener la mirada. Era un acto de valentía, pero también de rendición. Estoy bien, dijo, pero no era verdad, no lo estaba, no desde hacía tiempo. El silencio que siguió fue denso, como si la habitación se hubiera cerrado sobre sí misma. Todo se ralentizó, la luz, el pulso, el sentido. Sarocha supo que si Rebeca pronunciaba una palabra más, cualquier palabra, todo se derrumbaría, la distancia, la ética, la línea, pero ella no dijo nada. Solo la miró, y en esa mirada no había ingenuidad, había fuego contenido, había certeza. Sarocha sintió que su garganta se cerraba, que el aire se volvía más pesado. ¿Algo más?, preguntó, intentando parecer fría. Sonó débil, defensiva. Rebeca negó con suavidad, dio un paso atrás, y justo cuando parecía que iba a irse, giró apenas el rostro y dijo, no fue solo tu mano la que tembló, y se fue. Cerró la puerta con ese mismo sigilo con el que había llegado, como si supiera que lo importante ya había sido dicho. Sarocha se quedó sentada, con el cuerpo aún temblando. No abrió la carpeta, no podía, porque sabía que dentro no solo habría texto, habría marcas, subtextos, gestos ocultos en las palabras, una sintaxis del deseo, y ella no estaba lista para leer eso con los ojos. Fue hasta la ventana. Afuera, los estudiantes caminaban despreocupados, sus mochilas, sus risas, sus mundos ordenados. Ella ya no pertenecía a ese orden. El suyo era otro, una cuerda floja, una tensión continua. Y Rebeca, desde hacía tiempo, no era solo una alumna, era el abismo al que miraba cada noche. Se apoyó contra el marco de la ventana, respiró hondo, sintió que su cuerpo seguía recordando el roce, no por el gesto en sí, sino por lo que evocaba. La posibilidad, la grieta, y supo que no se trataba solo de ética, ni de moral, ni siquiera de culpa. Era algo más primitivo, más anterior, un hambre que no había aprendido a nombrar. Cerró los ojos, el rostro de Rebeca apareció, inevitable, sus labios, su voz, su silencio, su manera de no retroceder, de mirar de frente, de no pedir permiso. Y entonces Sarocha lo entendió. Estaba atrapada en un deseo que no podía controlar, y en una historia que ya había empezado a escribirse, aunque no supiera cómo terminarla. La piel aún ardía, y ese ardor, ese temblor que no era solo suyo era lo que más la asustaba. Capítulo 37. Mon empieza a sospechar. La videollamada se conectó con el sonido suave de la interferencia digital. Mon apareció en pantalla con una taza de café entre las manos, y ese gesto maternal que siempre la había acompañado, incluso en la juventud. Las cejas ligeramente fruncidas, y los labios apenas apretados cuando algo no la dejaba tranquila. ¿Tienes un momento, Saro?, preguntó con voz calma. Sarocha asintió, fingiendo naturalidad. Siempre, la conexión entre ellas seguía siendo fuerte. Mon no solo había sido su mejor amiga en la adolescencia, era también alguien que podía leer sus silencios, una mujer intuitiva, y eso ahora la inquietaba. ¿Todo bien en la universidad?, preguntó Mon mientras revolvía su café. Un movimiento distraído, casi automático. Sarocha mantuvo la mirada fija en la pantalla. Sí, inicio de semestre intenso, pero bien. ¿Tú, cómo vas? Mon sonrió, pero su expresión no cambió del todo. Bien, aunque hay algo que me tiene, no preocupada, pero sí intrigada. Sarocha notó el leve cambio en su tono, un subrayado en la frase. El cuerpo se le tensó sin querer. ¿Qué pasa? Mon bajó la mirada, como si buscara en la taza una forma de ordenar sus pensamientos. Es Rebeca, está rara. No sé cómo explicarlo. Desde su cumpleaños la noto distinta, distraída, como si su mente estuviera en otro sitio todo el tiempo. El corazón de Sarocha dio un salto mudo. ¿Rara cómo?, preguntó, con la voz medida, forzando la serenidad. Mon se encogió de hombros. No sé,
como si estuviera escribiendo un guión mental todo el tiempo. A veces sonríe sola, otras parece que no escucha lo que le digo, incluso cuando hablamos de cosas importantes. Es como si estuviera esperando algo, o a alguien. Sarocha se forzó a no moverse, a mantener la espalda recta, las manos fuera de cuadro. ¿Le preguntaste? Claro, dijo Mon, suspirando, pero me dice que está bien, que es solo el estrés de la universidad, de los ensayos. Tú sabes cómo es, siempre ha sido intensa con lo que le interesa. Sarocha asintió, sin saber si Mon hablaba de economía, o de otra cosa. ¿Y no crees que sea eso? Estrés, dijo, con un intento torpe de desviar. Mon la observó por un segundo más largo de lo necesario. Ese tipo de mirada que una amiga antigua se permite. Sarocha contuvo la respiración. Puede ser, dijo Mon, pero no sonó convencida, aunque también me pregunto si está enamorada. ¿Tú has notado algo? ¿Algún nombre que haya mencionado en clase? Sarocha negó con la cabeza de inmediato. Tal vez demasiado rápido. No ha dicho nada, al menos no en clase. Mon asintió despacio, luego sonrió, pero la sonrisa no le tocó los ojos. Sabes que confío en ti, ¿verdad? Claro, respondió Sarocha, sintiendo cómo la palabra culpa se le adhería a la garganta. Si supieras que algo no va bien, me lo dirías. No fue una pregunta, fue una sentencia envuelta en una sonrisa. Sarocha sintió que el aire se le volvía más denso. No podía sostenerle la mirada por mucho tiempo. Sí, dijo finalmente, y por primera vez le tembló un poco la voz. Te lo diría. Mon asintió, satisfecha en apariencia. Luego cambió de tema, como si no hubiese lanzado una piedra al agua quieta de su conversación. Hablaron unos minutos más, del clima, de una serie en streaming, de un ex compañero en común, todo flotando sobre una tensión que ya no podía disimularse del todo. Cuando la llamada terminó, Sarocha se quedó frente a la pantalla apagada. Sintió que había cruzado otro límite, aunque no supiera exactamente cuál. No había hecho nada, no con Rebeca, aún, pero había sentido. Había callado, había mentido con una sonrisa profesional, y ahora, su mejor amiga empezaba a notar las grietas. Se llevó las manos al rostro y cerró los ojos. Intentó recordar cuándo había perdido el control, cuándo había dejado de ser la mujer estructurada, ética, que había construido con tanto esmero su reputación, su disciplina, y se dio cuenta de que no fue en la fiesta, ni en la oficina, ni con la flor en su escritorio. Fue en la mirada de Rebeca el primer día de clases. Ahí, sin saberlo, ya había comenzado todo. Y ahora Mon, la mujer que había sido su hermana de adolescencia, comenzaba a entrever lo que ardía por debajo. Sarocha sintió frío, y luego calor, como una fiebre, como una verdad que apenas comenzaba a asomar. Capítulo 38. Encuentro a escondidas. La biblioteca estaba cerrada desde hacía media hora, pero la puerta lateral, la que daba a los jardines interiores, cubierta por una enredadera silvestre que nadie podaba, no estaba del todo asegurada. Sarocha lo descubrió al empujarla con la esperanza, casi infantil, de que algo la detuviera, que el destino interviniera, que un candado oxidado, una cerradura encajada, cualquier obstáculo externo bastara para cerrar también lo que empezaba a abrirse por dentro. Pero no, la puerta cedió con un crujido suave, casi íntimo, como si también ella hubiese estado esperando. El aire dentro era distinto, más frío, más húmedo, cargado con el perfume antiguo del papel y la madera gastada. Las lámparas de lectura proyectaban un resplandor amarillento y trémulo sobre las mesas vacías. La penumbra convertía los pasillos en túneles, y las estanterías, en custodios. No era el silencio del estudio, era otro, más denso, como una respiración contenida, como un corazón en suspenso. Sarocha avanzó, cada paso midiendo la distancia entre la contención y el abismo. No necesitaba verla, ya la sentía. El cuerpo de Rebeca era una presencia viva, una tensión invisible que alteraba el aire. Pensé que no vendrías, dijo una voz baja, desde la sección de literatura europea. Era ella. Vestía una camisa blanca suelta, apenas abrochada en el centro, que se movía como una bandera en la penumbra, los labios sin pintar, la mirada ardiendo. Sarocha se detuvo. Esto es una locura, murmuró, y supo que su voz no tenía peso. Lo sé, respondió Rebeca, y dio un paso, y luego otro. No fue una decisión, no hubo tiempo, solo un instante en que todo se quebró. El beso ocurrió sin anuncio ni permiso, una fusión de bocas que sabían más de lo que estaban dispuestas a decir. No fue suave, ni lento, fue urgente, doloroso, bello. Fue el tipo de beso que desentierra todo lo que se ha ocultado demasiado tiempo. El tipo de beso que nace del hambre, no de la ternura.
Los labios de Rebeca eran cálidos, sabían a algo que Sarocha no quería identificar. Su perfume, ese leve aroma a menta y algo más terroso, le invadió los sentidos. Sus dedos, delgados, se aferraron al borde del abrigo de Sarocha, atrayéndola con una violencia contenida que era más ruego que impulso. Y Sarocha no retrocedió. Durante segundos infinitos, correspondió. No pensó en su carrera, ni en Mon, ni en el aula. No pensó en códigos ni en límites. Solo pensó en ese cuerpo que temblaba junto al suyo, en esa boca que parecía conocerla desde otra vida, en la piel que ardía bajo la camisa de Rebeca, como si su fuego pudiera traspasar la tela. Fue Rebeca quien se separó primero. Sus labios temblaban, sus ojos brillaban, no de lágrimas, de algo más hondo. Pero entonces, la realidad se filtró, como un golpe seco. El apellido Armstrong, el nombre de Mon, flotando como una sentencia en la memoria. La diferencia de edad, las fronteras del deseo, todo regresó como una marea sucia que arrastraba consigo la culpa. Sarocha alzó una mano y la apoyó en el pecho de Rebeca, suave, apenas un gesto, pero era un empuje, un no silencioso que dolía más que cualquier palabra. No susurró, apenas un soplo de aire. No podemos. Rebeca no protestó, no suplicó, solo la miró, y esa mirada fue un corte limpio. No podemos. ¿O no quieres?, preguntó, con esa voz que no temblaba, pero que sangraba por dentro. Sarocha cerró los ojos un segundo, como si al hacerlo pudiera borrar lo que acababa de pasar, pero no. El beso seguía allí, ardiendo, recordándole todo lo que había fingido ignorar. Eso no es relevante, murmuró. Claro que lo es, respondió Rebeca, y su voz ya no pedía nada, solo decía la verdad, porque yo ya crucé ese umbral, no puedo retroceder. No voy a fingir que no te deseo, que no te pienso, que no te escribo por las noches, que no te busco en cada metáfora, que no te sueño. Sarocha dio un paso atrás, como si necesitara espacio, como si la distancia pudiera devolverle la estructura. No me provoques, Rebeca susurró, pero era más súplica que advertencia. No juegues con esto. ¿Crees que esto es un juego? El silencio se espesó como una niebla. Ambas sabían que ya estaban del otro lado, que hacía tiempo habían cruzado la línea invisible que separa el gesto académico del gesto íntimo, que habían empezado a desearse con las palabras, con los silencios, con las miradas, desde la primera carta, desde la flor, desde ese primer roce, que duró un segundo más de lo permitido. Sarocha la miró, y en el fondo, deseó ser otra, tener otra historia. Otra vida, menos miedo. Vete, dijo al fin, y esta vez, la voz sí se rompió. Por favor. Rebeca no se movió de inmediato. Su sombra se alargó sobre la alfombra. El cabello oscuro le caía como una cortina sobre un lado del rostro. Pero sus ojos no se apagaron. Está bien, susurró. Dio media vuelta, pero antes de alejarse del todo, se detuvo, se acercó de nuevo, y rozó con la yema de los dedos la mano de Sarocha, un contacto tan sutil que era casi más vibración que tacto, pero fue real, innegable, inolvidable. No tienes que tener miedo de mí, dijo, con una ternura devastadora. Solo quería saber si alguna vez tú también sentiste algo, y entonces se fue. La puerta lateral se cerró sin ruido, como si quisiera proteger el secreto. Sarocha se quedó allí, inmóvil. El beso aún latía en su boca, la mano todavía le vibraba. Sintió que la estructura que la sostenía empezaba a resquebrajarse, no con un estallido, sino con el lento, cruel derrumbe de lo inevitable, y supo que nada volvería a ser igual, ni en su cuerpo, ni en sus principios, ni en el modo en que ahora, cada poema que leyera, llevaría el eco de una boca que no quiso rechazar. Capítulo 39. Pánico y distancia. El sonido de sus propios pasos en el pasillo era como un eco desmembrado de lo que había sido su seguridad. Resonaban contra las paredes vacías, y sin embargo, cada pisada parecía perderse dentro de sí misma, como si caminara en círculos dentro de una pesadilla íntima que se repetía una y otra vez, sin tregua. La biblioteca quedaba atrás, pero el beso seguía allí, en su boca, en la punta de los dedos, en cada rincón de su cuerpo. No había sido largo, no había sido salvaje, pero había sido definitivo. El temblor que le recorría las manos no era solo del frío de la madrugada, era miedo, culpa y algo más peligroso. El reconocimiento de que había sentido algo, de que lo seguía sintiendo. Esa noche, no durmió, ni la siguiente, ni la siguiente. Al tercer amanecer sin descanso, escribió un correo sin pensar demasiado, como si las palabras pudieran funcionar como escudo. Solicito una licencia breve por motivos personales. No explicó más. No pudo. Cerró la laptop apenas apretó enviar,
como si eso fuera suficiente para cerrar también la grieta que se había abierto dentro de ella. Pero no lo fue. El aula permaneció en el mismo orden perfecto. Las sillas en semicírculo, los libros en sus pilas cuidadosamente ordenadas, el ventilador del techo girando con la lentitud de una tarde sin estudiantes. Pero ya no era su aula, ya no se sentía suya, porque ella en realidad tampoco sabía quién era. No se atrevía a hablar con Mon, y mucho menos con Rebeca. La culpa tenía la forma del beso, el miedo, la forma del deseo, y entre ambas formas se estaba deshaciendo. Durante los primeros días de ese encierro silencioso, Sarocha intentó lo que siempre le había servido en momentos difíciles: ordenar, limpiar, planificar, hacer listas, releer libros de economía, traducir fragmentos antiguos, pero nada funcionó, nada se sostenía. La lógica se le escurría entre los dedos, porque cada vez que cerraba los ojos, era la imagen de Rebeca la que aparecía, el brillo desafiante de sus ojos, la calma feroz con la que la había enfrentado, la ternura encubierta en la firmeza de su voz. No tienes que tener miedo de mí, pero lo tenía. Tenía miedo de Rebeca, de sus ojos inocentes, y de su confianza ciega. Tenía miedo del peso de su apellido, del código ético, del aula, de su reputación, del contrato no escrito que le imponía límites que nunca había traspasado, pero sobre todo, tenía miedo de sí misma, de lo que había sentido, de lo que aún sentía. La lluvia llegó como si hubiera estado esperándola, gorda, insistente, casi ofensiva. Se colaba por los aleros, golpeaba contra los cristales de su pequeño apartamento. Fue en esa tarde densa cuando finalmente encendió su celular. La pantalla brilló como un reproche. 47 notificaciones, casi todas de Rebeca. Mensajes dulces, preocupados, cada uno más ansioso que el anterior. No los abrió, no podía. Los fue borrando uno por uno, como si con cada eliminación pudiera volver atrás, antes del beso, antes de la flor, antes de la mirada. Pero entonces vio un mensaje diferente, más corto, más seco, más verdadero. No pienso volver a disculparme por existir, solo quería verte sin máscaras. Rebeca. El celular tembló en su mano, o tal vez era ella la que temblaba. No lo supo, no contestó. La pantalla se volvió borrosa de repente. No sabía si era por las lágrimas o por la culpa condensada en cada palabra no dicha. Mientras tanto, en los pasillos del campus, la historia comenzaba a fracturarse en susurros. La ausencia prolongada de la profesora de finanzas generó una inquietud silenciosa. Enfermedad, viaje, renuncia anticipada. Nadie sabía. Sarocha sí, y ese saber era como un ácido que le corroyera la garganta cada vez que intentaba tragar. 5 días sin clases, 7 sin verse, y ella ya no era la misma. Pensó en desaparecer, en pedir una excedencia, en cambiar de país. ¿Quién podría culparla? Bastaba con empaquetar libros, dejar una nota, fingir que todo era parte de una crisis emocional más amplia. Pero no lo hizo, no solo por Rebeca, no solo por el instituto, ni por los años que había trabajado para construir esa identidad firme y contenida, sino porque, en el fondo, seguía deseando verla, porque negarla no la había salvado, solo la había roto por dentro. El 8º día, con el rostro escondido bajo gafas oscuras, volvió al campus. Lo hizo como una sombra, desplazándose por los pasillos con el cabello recogido, una carpeta en la mano, y el corazón latiendo a contratiempo. Nadie la reconoció al pasar, no buscó a nadie. Reorganizó las clases, respondió correos, evitó las miradas, pero el nombre de Rebecca Armstrong flotaba, y cada vez que alguien lo pronunciaba, aunque fuera de forma casual, sentía el estómago cerrarse con un puño invisible. Fue esa misma tarde cuando encontró el sobre su escritorio, de papel marfil, sin perfume, sin remitente, solo una hoja, escrita a mano, con una caligrafía que conocía demasiado bien. No te odio, pero esta vez sí voy a desaparecer primero. Rebeca. Sarocha no se movió, no lloró, no gritó, solo dejó que las palabras se le clavaran en el centro exacto donde aún conservaba el calor de aquel beso. La oficina fue cayendo en penumbra lentamente, con el ritmo lento de las cosas que mueren sin hacer ruido. Sarocha se quedó sentada, el papel en la mano, los ojos abiertos sin ver, el alma detenida. El pánico ya no era solo miedo, era algo más cruel, era saberse responsable de esa desaparición, era el miedo de haberla empujado lejos, de haberla herido de una forma irreversible, y la sospecha terrible, punzante de que tal vez ahora, ya era demasiado tarde para detener la pérdida. Capítulo 40. Una carta rota. La encontró una mañana nublada,
una de esas en que el mundo parece suspendido, sin certezas, como si la realidad aún no hubiera decidido del todo si debía existir. La neblina sobre el campus era tan espesa que los edificios parecían islas solitarias flotando en otra dimensión. Sarocha no había dormido bien. Las sombras bajo sus ojos no eran maquillaje mal aplicado, eran insomnio, rumiación, desvelo emocional, café frío y ventanas empañadas. Cruzó los pasillos con el andar automático de quien sobrevive más que vive. El buzón del ala docente era una estructura gris y olvidada. Desde hacía semanas, solo acumulaba burocracia, informes de eventos, notas sobre horarios, invitaciones institucionales que nadie leía. Pero esa mañana, mientras pasaba casi sin mirar, un sobre llamó su atención. Delgado, papel marfil, sin remitente, sin membrete, sin sello, pero con esa letra, su letra. La reconoció como se reconoce el sonido de un nombre propio en mitad de una multitud. Algo dentro de ella se tensó, un hilo delgado, frágil, como un acorde estirado hasta el límite antes de romperse. Dudó unos segundos. El sobre era sencillo, sin perfume, sin ornamento, pero cargado de algo que la piel reconocía antes que el pensamiento. Las manos le temblaron antes de abrirlo. Lo hizo de forma mecánica, casi ritual, como quien sabe que no debe tocar una herida abierta, pero lo hace igual, porque lo insoportable no es el dolor, sino no saber si ya ha pasado. La hoja estaba cuidadosamente doblada. La tinta negra era firme, casi terca, como si cada palabra hubiera sido escrita con rabia, con miedo, con una necesidad que no podía seguir siendo callada. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, y sin embargo, escribo esto, porque hay cosas que si no se dicen, te muerden por dentro. No fue un juego, no fue una provocación, fue el intento torpe de mostrarte lo que siento, incluso si no debía sentirlo. Si me odias, lo entiendo. Si me temes, también. Pero no creas que no me importó. No creas que no dolió. A veces uno se lanza sabiendo que va a caer, y aún así salta. Porque no saltar es peor. Rebeca. La letra de Rebeca tenía algo de confesión y de trinchera, como si escribiera desde un lugar cercado, desde una última frontera emocional. Sarocha se quedó inmóvil. El pasillo a su alrededor siguió su ritmo de siempre. Pasos, risas, puertas abriéndose. Pero para ella, el tiempo se había congelado. Leyó la carta 3 veces, sin moverse. El papel le ardía entre los dedos. Las palabras eran un espejo, uno que no quería mirar, pero que le devolvía el reflejo de su propio miedo. Porque era verdad. No fue un juego, nunca lo fue, y ese era el verdadero problema. El beso no había sido un error de juventud, ni una fantasía proyectada. Había sido una entrega, una decisión, y ella la había rechazado no porque no sintiera lo mismo, sino precisamente porque sí lo sentía. Pensó en la boca de Rebeca, en el temblor, en su mirada fija, en la forma en que había dicho no tienes que tener miedo de mí con una serenidad que desarmaba, como si supiera desde mucho antes que el mayor obstáculo no era el mundo, ni la ética, ni la diferencia de edad. Era ella misma, con su historia, con Mon, con el deber que había elegido cargar. Había tanta vida en ese beso, que decir no se sintió como traicionarse, como amputarse una parte del alma para preservar otra, y sin embargo, con el corazón latiéndole en los oídos, Sarocha dobló la carta, la sostuvo en las manos como si fuera algo vivo, un pájaro recién herido, o una bomba a punto de estallar. Luego caminó hasta su oficina, cerró la puerta con llave, y se dejó caer en la silla. Volvió a leerla una vez más. Después, con una rabia contenida, más cerca del dolor que del enojo, la rompió. No fue un impulso, fue deliberado, metódico, una forma de resistir el deseo, de recordarse que aún tenía control, que lo correcto era más importante que lo deseado, que podía elegir la distancia, que debía. La desgarró en 6 pedazos exactos, pero no los tiró. Los sostuvo un momento en la palma, como si el papel aún tuviera temperatura, como si pudiera quemarla. Luego se levantó, abrió el segundo cajón del escritorio, el más escondido, el que casi nunca usaba, y sacó una pequeña caja de madera con incrustaciones tailandesas. Era un objeto antiguo, con olor a pasado, a cosas no dichas. Dentro había postales olvidadas, boletos de avión de otros tiempos, fotos donde casi ya no se reconocía. Allí, entre todo eso, guardó los 6 fragmentos, cerró la caja, cerró el cajón, y se quedó mirando la madera como si esperara que le hablara, como si pudiera oír, desde dentro, la respiración muda de todo lo que no se atreve a decir en voz alta. Esa noche no pudo dormir, cerraba los ojos y veía la letra de Rebeca.
Escuchaba el crujido del papel al rasgarse, pero también la voz que había detrás, viva todavía. Se preguntó si el corazón podía romperse así, en 6 partes, y guardarse en una caja, sin que nadie lo supiera, si la dignidad podía servir de barrera ante el deseo, si protegerse de lo que se siente es una forma de vivir, o solo una forma más lenta de morir, y sobre todo, se preguntó si lo que había hecho, lo que había evitado de verdad había protegido a Rebeca, o si solo la había herido más, porque aunque rompió la carta, no pudo tirarla, y en ese gesto silencioso, en ese acto de guardar lo que supuestamente debía olvidar, estaba encerrado todo lo que no podía decir, ni ahora, ni nunca. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.